Estamos ya muy listos para iniciar este webinar. Eh, Algunos problemas técnicos, ya saben que aún en 2025 y casi 5 años después de la pandemia, la tecnología no tiene palabra, pero ya estamos aquí y la verdad estamos muy contentos. De verdad, es un gusto volver a encontrarnos en este 2025, un año que esperamos que esté lleno de éxito y grandes oportunidades para todos. A nombre del equipo de University Tower, les doy la bienvenida al webinar La vivienda en 2025, perspectivas y oportunidades. Saludo y doy la bienvenida a todos los que se están conectando, así como a los representantes de los medios de comunicación. De verdad, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Antes de iniciar, muchos de ustedes nos acompañaron el año pasado a lo largo de todos nuestros webinars, pero como saben, les pedimos que a través del chat nos compartan su nombre, medio o empresa, un correo o número de WhatsApp, lo que ustedes prefieran, porque es para enviarles más información, el comunicado de prensa, así como el video de este webinar, el cual también va a estar disponible en nuestro sitio universitytower.mx, nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales, que nos encuentran como @de University Tower en Instagram, LinkedIn, Facebook y TikTok. Y bueno, también si tienen preguntas, también por favor a través del chat, porque al final vamos a tener un espacio para responderlas. Y pues sin más, les presento con mucho gusto a nuestros ponentes del día de hoy. Marisol Becerra, Regional Partner MX Centro de 4S Real Estate. Es licenciada en Marketing con especialidad en Administración y Finanzas en Bienes Raíces por el ITAM y Planeación y Evaluación de Negocios Inmobiliarios por el TEC de Monterrey. Tiene un MBA en la Universidad Politécnica de Madrid y con 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, Marisol ha colaborado con los principales desarrolladores, fondos y players del sector en México y Latinoamérica. También es presidenta de Mujeres Líderes por la Vivienda. Bienvenida, Marisol. ¿Qué tal, Rose? Muchas gracias por la invitación y siempre un placer acompañarlos. Bienvenida. Enrique Telles es licenciado en Economía por el ITAM y cuenta con una maestría de Administración de Empresas por la Universidad de Harvard. Su trayectoria incluye su rol como socio en McKinsey & Company, su liderazgo como presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la ADI, y como presidente del Consejo del Centro para América Latina en la Escuela de Negocios de Harvard. Actualmente se desempeña como codirector de Desarrolladora del Parque, donde coordina el financiamiento de proyectos estratégicos, entre otras cosas. Enrique, bienvenido. Te dejo el micrófono. Adelante, por favor. Muchas gracias, Rose. Marisol, qué gusto tenerte a principio de año aquí con nosotros y que nos platiques un poquito cómo están viendo ustedes en 4S el mercado inmobiliario a nivel nacional y en particular en la Ciudad de México en los diferentes subsegmentos. Creo que va a ser un año muy interesante, va a haber grandes oportunidades, vienen eventos importantes que tendrán impacto sobre la vivienda en el país y en particular en la Ciudad de México y tener la oportunidad de tener a una de las líderes en el sector que sabe lo que está pasando, que con data dura nos explica. Creo que es uno de los grandes privilegios para empezar el año. Marisol, muy bienvenida y es un gusto tenerte con nosotros en University Tower. Muchísimas gracias, Enrique. Pues sin duda es un gusto el poder compartir el cómo cerramos el 2024 y cuáles son las perspectivas y oportunidades que vemos de cara al 2025. Sin duda fue un año con ciertos cambios, con ciertos ajustes en el mercado, pero bueno, afortunadamente vemos que se está estabilizando porque como siempre digo yo, pues algo que tenemos en México es una gran demanda y específicamente en la Ciudad de México, pues bueno, es uno de los mercados con mejores oportunidades precisamente por esta gran demanda y todavía ese déficit que seguimos arrastrando con respecto al número de viviendas que tenemos que atender. Así que bueno, pues sin más preámbulo vamos a ir iniciando con la presentación. Ahí nada más si me pueden compartir si ya la ven. Sí, Sí, Marisol, la vemos. Buenísimo. Pues bueno,
Vamos a empezar el 2025, pues el sector inmobiliario en México, vamos a ir primero hablando a nivel nacional y ya después aterrizaremos más en el mercado de la Ciudad de México y de los corredores con mayor dinamismo. Pero a nivel nacional, bueno, se estima que durante el 2025 vamos a tener un crecimiento proyectado del 4%, que uno diría, a ver, 4% quizá no es tanto, cuando sabes el peso que tiene el sector inmobiliario en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Sin duda, un crecimiento proyectado del 4%, pues sí que mueve la aguja. ¿Y por qué se está previendo todo esto? Porque a veces escuchamos demasiadas noticias, que si hay cambio de gobierno, que si Trump, y pues eso nos puede ir poniendo nerviosos. Pero los analistas, los expertos, justamente previendo todo lo que está ocurriendo, ya están estimando al menos este crecimiento del 4% en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, pues uno de los factores más importantes, el famosísimo nearshoring, que ya es una realidad. Ya no se queda nada más en promesas y buenas intenciones, sino que ya atrajo más de 5,000 millones de dólares en inversión industrial a nuestro país. Además de que, bueno, en términos de vivienda, seguimos teniendo este déficit del cual hablaba yo hace un momento. Tenemos un déficit a nivel nacional de casi 9 millones de viviendas. Sin duda, todavía tenemos un largo camino que recorrer, además de que, bueno, los generadores siguen, la gente se sigue casando, se sigue divorciando, siguen teniendo esta necesidad de adquirir o de tener una vivienda y por lo tanto, pues esa es la principal oportunidad. ¿Cuál es el reto? Bueno, pues sin duda podemos tener redefiniciones con respecto a las dinámicas de inversión. Pero pues como ya lo veremos a lo largo de la presentación, invertir en ladrillo sigue siendo de los instrumentos más seguros y más rentables y por ello es que pues confirmamos que es un año de oportunidades. Y en este Y sentido un poquito, sí. Marisol, nada más retomando tus puntos, creo que hay temas muy importantes en lo que nos acabas de decir. Si vemos el sector vivienda, toca a más de 40 ramos del el PIB en el De la país, economía. de la economía. Entonces, esto hace que si la vivienda se mueve la economía. Entonces, creo Ujú. que el reto de cerrar ese gap que hablas tú, digamos, en alguna medida de esos 8.8 millones de viviendas que traemos de déficit, más las nuevas que se acumulan cada año por la nueva formación de De familia, hogares. de unidades familiares en México ya sea en su definición más estricta hasta su definición más amplia, presenta un gran reto, pero también una gran oportunidad para la industria, para los inversionistas y para el crecimiento de México. Así es, Enrique, y creo que acabas de tocar un punto bien importante, el de los inversionistas, porque claramente, bueno, de ese 8.8 millones de déficit que tenemos, a ver, pues no a todos les va a alcanzar, eso es un hecho, pero justamente ahí es donde viene este mercado de inversión, en donde, bueno, pues la gente puede adquirir una propiedad y ponerla en renta, que es un mercado que ha crecido de manera sumamente importante, siempre ha sido un vehículo, pues obviamente viable para la gente que no le alcanza principalmente o que no quiere todavía comprometerse con una hipoteca, pero pues cada vez vemos más este crecimiento de la demanda de vivienda en renta, específicamente en la Ciudad de México y específicamente en corredores céntricos y bien comunicados como lo es el corredor Reforma. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito, pero estamos viendo ya ese regreso por parte de los inversionistas que habían estado un poquito retraídos después de la pandemia, pero ya en 2024 vimos que estuvieron regresando y las proyecciones es que a lo largo de este año, pues también continúa esta dinámica, especialmente en proyectos que pues ya tenemos más cercanas las entregas. ¿Por qué? Porque, bueno, puedes empezar a rentar en un menor plazo, ¿no? A lo mejor comprar en una preventa de largo plazo puede tener ciertas oportunidades, pero hoy si quieres empezar a tener como ese flujo por parte de las rentas que están viviendo un muy buen momento, pues sin duda este tipo de productos están siendo atractivos. Pero bueno, regresando al tema de cómo cerramos en el 2024 a nivel nacional, crecimos, que esto es algo importante, el mercado a nivel nacional creció un 7% hablando de adquisición de vivienda. Y esto pues no es poca cosa. Cuando hablamos de que en nuestro país
se adquieren alrededor de 450,000 viviendas por año. El ya tener esta recuperación de un 7% con respecto al anterior es una noticia buena, es una noticia importante. Y aquí, bueno, pues lo que hay que entender es cómo está a nivel regional y también cómo está la composición con respecto a la vivienda nueva y a la vivienda usada. Y en este sentido, bueno, pues en cuanto a vivienda nueva, cerramos con alrededor de 230,000 viviendas financiadas. Y ojo, estas son escrituras. Estas son viviendas que ya se escrituraron y que se adquirieron a través de un crédito hipotecario. Y en este caso, bueno, pues para vivienda nueva cerramos en alrededor de 230,000. En vivienda usada, que es un mercado también que viene empujando de forma muy importante, sobre todo en algunas plazas como un Quintana Roo o Querétaro, pues también vimos un crecimiento bastante destacado de un 16%. Y esto, digo, más allá de la cifra, ¿qué nos indica, Enrique? Pues también un tema de confianza. La gente está comprando una vivienda porque, repito, esto es principalmente a través de créditos hipotecarios que, pues durante la pandemia y durante este periodo que se vio un poquito de mayor incertidumbre, pues sí vimos una cierta contracción, pero durante el 2024 ya vemos más esta confianza por parte del consumidor para hacerse de un patrimonio, para adquirir una vivienda a través de un crédito hipotecario y por lo tanto pues ya empezamos a notar estos signos de recuperación que sin duda pues son buenas noticias para el sector. Y déjame decirte, el 2024, esta es una extraordinaria noticia, porque 2024, aunque ya no teníamos pandemia, fue un año de incertidumbre porque tuvimos Ujú. elecciones, obviamente a todos los niveles, o sea, a nivel local, estatal y federal. Vino una elección que ganó la doctora Sheinbaum a nivel federal y creo que eso marcó un cierto grado de incertidumbre los primeros meses, pero una vez que la doctora Sheinbaum creo que llegó y ganó, en la continuación lo que hace es darle cierta certeza al consumidor y se cristalizaron estas ventas y este crecimiento que tú estás hablando. Todavía no estamos a niveles pre-pandemia, pero empezamos ya a ver una curva de recuperación en todo el país y hay zonas que destacan, como bien mencionabas tú, Quintana Roo, Querétaro y otros estados del país y ciudades en particular. Así es, creo que sin duda en un año electoral el que hayamos tenido un crecimiento del 7%, pues por supuesto que es una buena noticia y lo que se espera es que esta inercia siga, ¿no? Hoy una vez que ya estamos mucho más estabilizados, por lo menos en esta incertidumbre política, pues evidentemente las proyecciones y las condiciones económicas lo permiten, es que este crecimiento sea todavía mayor para este 2025. Y bueno, también hay que entender cómo está la conformación de los diferentes segmentos de mercado dentro de estas viviendas, de estas 450,000 viviendas aproximadamente que se venden en México a nivel anual. Pues bueno, ¿cómo se distribuye? Porque la realidad es que cada una de nuestras 32 entidades tiene sus ciertas particularidades. Y aquí hablando específicamente de la Ciudad de México, pues bueno, vemos que prácticamente 6 de cada 10 transacciones que se están dando son de viviendas de más de 2.5 millones de pesos. Es decir, hablamos de segmento residencial y residencial plus, que bueno, pues claramente si ahí comparamos la columna del residencial plus, que es vivienda de más de 4.5 millones de pesos, pues bueno, la participación que tiene la Ciudad de México en este segmento es la más alta por mucho con respecto al resto de las entidades de nuestro país. Algo también interesante es el segmento medio, que ha tenido un crecimiento importante, y esto no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, que esto también es una buena noticia porque al final, bueno, pues sabemos que la clase media, la clase trabajadora, pues es uno de los principales motores para nuestro país, y el que ellos estén comprando tanto vivienda, que hoy ya representen una tercera parte de todas las viviendas que se venden en nuestro país, pues también es una buena noticia en este sentido. En el caso específico de la Ciudad de México, la media ya representa un 34% de todas las transacciones. Aquí recordando un poquito, en la Ciudad de México se venden alrededor de 23,000 viviendas por año,
Y repito, aquí estamos hablando de escrituras, no de preventas. Cuando ya una vez que adquieres a través de un crédito hipotecario, firmas la escritura, es la cifra que estamos viendo reflejada en esta estadística. A esto, por supuesto, habría que sumarle todas las preventas de los proyectos que hoy se están comercializando. ¿No? Y creo que lo que estamos viendo es, históricamente la Ciudad de México había sido el gran motor de la inversión inmobiliaria, en particular en vivienda, ¿no? Los años de la pandemia hicieron que el mercado en la Ciudad de México tuviera un retargo vis a vis otros mercados en la República. Y poco a poco, todavía no es, reitero el punto, todavía no estamos a niveles prepandemia, pero poco a poco estamos viendo cómo el mercado de la Ciudad de México va regresando y yo estoy convencido que en los próximos años vamos a ver un crecimiento de regreso porque se han hecho pocas inversiones, nuevas inversiones en la Ciudad de México y eso está haciendo que los inventarios, y ahorita estoy seguro lo comentaremos, se están reduciendo en la Ciudad de México a pesar de estos grandes crecimientos. Y eso va a empezar a detonar que se hagan nuevas inversiones. Algunas de ellas, como bien tú dices, serán más enfocadas a vivienda en renta porque hay un segmento importante de la población que por muchas razones está buscando rentar antes de comprar. Así es, y creo que también es importante entender cómo se comporta la Ciudad de México, que ahorita llegaremos a ello, porque como bien comentas, pues todavía no nos recuperamos al 100%, todavía tenemos un camino por recorrer, pero hay ciertas zonas y ciertos corredores que ahí sí ya notamos esta recuperación, y esto tiene que ver también con los hábitos y las necesidades de compra de los consumidores. Hasta hace unos años decíamos, los millennials no quieren comprar y solo rentan porque quieren tener una mayor flexibilidad y movilidad. Bueno, pues el año pasado ya cerramos con casi el 50% de los compradores en esta generación millennial. Entonces, esto es también algo muy, muy importante porque pues tienen necesidades muy particulares que no necesariamente son las mismas que veíamos hace unos años y una de ellas es la centricidad. Entonces, cuando hablamos de la Ciudad de México, pues evidentemente no será el mismo comportamiento en una alcaldía como un Álvaro Obregón, como un Tlalpan, que una alcaldía como lo es Cuauhtémoc, cada una con sus ciertas bondades y particularidades, pero bueno, pues una tendencia que hemos notado es que ciertamente las alcaldías más céntricas son las que están más alineadas justamente con estas necesidades de todos, pero especialmente de los millennials. Y como yo digo, estamos viendo el surgimiento de la vida urbanita, esta vida que se está buscando vivir de manera céntrica y que una serie de servicios y su vida profesional quede en un rango de tiempo y distancia muy controlado para poder lograr esta vida urbanita. Y entraremos más en detalle conforme, estoy seguro, conforme nos vaya revelando esta gran presentación. Es correcto, Enrique. Y bueno, pues un factor también relevante del por qué tuvimos esta cierta recuperación son las tasas de interés hipotecarias, porque también diríamos, oye, con todo el tema de las tasas del año pasado, pues como que esto pudiera haber generado cierta incertidumbre y cierta retracción, pero en el caso específico de las tasas hipotecarias bancarias, pues vemos que la realidad es que sí han tenido un buen comportamiento, lo cual nos lleva a que, bueno, pues sea más accesible, haya esta accesibilidad financiera y un alto potencial de plusvalía para poder fortalecer el patrimonio, perdón. Aquí vemos el comparativo desde el 2019 hasta el 2024 y la realidad es que, bueno, pues nos hemos movido en este spread del 9-11%, que bueno, pues el año pasado cerramos casi con todos los principales bancos en torno a un 9,5, 10%, que pues esto sigue siendo atractivo, sigue siendo accesible pues para toda la población que precisamente compra a través de un crédito hipotecario, ¿no? Creo que eso es muy importante. Creo que por un lado tenemos el crédito hipotecario ha estado por abajo de las tasas TIEPS, que eso es bien interesante. Y segundo, hemos visto una estabilidad y
Si pensamos, como muchas gentes, que en los próximos 24 meses vamos a ver, aunque los primeros 6 a 9 meses no se vea una baja sustantiva en tasas, en el mediano plazo vamos a ver una baja sustantiva, vamos a ver también ajustes en las tasas de interés. Entonces, creo que eso es muy interesante. Y aunado a que puede haber precios interesantes de activos, creo que nos empieza a dar una ecuación interesante para hacer inversiones, tanto para vivir como para buscar una rentabilidad en la misma. Así es, pues se van alineando por ahí los Poco a poco factores. se nos están alineando las estrellas. Exactamente. Y en términos de precios, pues bueno, a nivel nacional tuvimos una apreciación anual en los últimos años, si hacemos el comparativo del 2021 hasta el 2024, pues nos promedia alrededor de un 10,8%. Lo cual, bueno, pues confirma a los bienes raíces como un vehículo seguro de inversión que nos ofrece esta resiliencia económica. Esto es bien importante, ¿no? Si vemos esta gráfica, cuando un cliente nos pregunte, oye, ¿es seguro comprar una vivienda? ¿Es rentable? Pues creo que aquí está la gran respuesta y creo que si aún nos fuéramos en la serie años más atrás, pues todavía pudiera ser aún más revelador. ¿Por qué? Porque pues justamente se ha mantenido esta plusvalía de forma constante. A lo mejor hay otros vehículos que en cierto momento te pueden dar rendimientos más altos, pero tienes como estos picos y valles, ¿no? Y tienes un mayor riesgo. En el caso de la vivienda, en el caso de las propiedades de bienes raíces, específicamente residenciales, pues sí vemos esta mayor estabilidad en la cual pues rondas con rendimientos anuales o con plusvalías anuales en torno a un 9, 10 y en algunos ciclos hasta ya cercano a un 11%, lo cual pues sin duda es atractivo tanto para el comprador que va a usar su vivienda, porque obviamente quien no quiere que lo que compres esté subiendo de precio y crezca tu patrimonio, y también, por supuesto, para el mercado de inversionistas, que pues obviamente eso es uno de los principales motores por los cuales están comprando un bien raíz, ¿no? Déjame comentarte de manera anecdótica, en el mes de diciembre, hace menos de 30 días, tuve la oportunidad de ser invitado a un desayuno de banca patrimonial en el Banco BBVA en México. Y nos empezaron a platicar de conformación de portafolio. Y uno de los elementos que ellos ven como crítico es tener siempre un activo de muy bajo riesgo, y ellos, cuando hablan de activos de bajo riesgo financieros, pues las tasas de retorno tienden a ser bajas. Y incluyeron en los portafolios activos de bienes raíces y han tenido un mayor rendimiento que muchos de los activos mismo de riesgo, y BBVA recomienda a sus inversionistas tener un activo de bien raíz que genere flujos en tu portafolio. Yo obviamente tengo que decir que ese día salí como súper contento porque dije, de Claro. eso yo sí sé, de si la bolsa o no la bolsa, y que no le sé, pero de bienes raíces sí le sé, y creo que habla de lo que tú nos estás diciendo, de esta calidad, de esta apreciación y plusvalía que tienen estos activos, siendo muy resilientes a movimientos en el tiempo, en el mediano y largo plazo, de la economía nacional. Así es, sin duda, pues es un activo que pues te da esta certidumbre, ¿no? Que es algo que también siempre buscamos. Y aquí pues ya nos metemos un poquito más a detalle también para ver la variación general en precios y precios por metro cuadrado a nivel nacional. Y bueno, aquí está todavía más revelador, ¿no? Haciendo nada más el ciclo de 2019 a 2024, que ojo, aquí tenemos el periodo de pandemia, esto hay que destacarlo. Y aún con la pandemia, si bien se desaceleró el crecimiento a nivel nacional, pero pues del 2023 en adelante volvió a subir esta tendencia. Hoy tenemos que el valor promedio del metro cuadrado creció un 67%, Enrique, desde el 2019 hasta a finales del 2024. Esto nos promedia un anual del 11%, que bueno, pues otra vez considerando que
tuvimos un periodo en el cual se paralizó prácticamente todo el mundo y que haciendo este ejercicio de los últimos 5 años traigamos una apreciación promedio anual del 11%, pues evidentemente te da la luz verde para decir que pues el seguir comprando una propiedad puede ser un buen negocio. Y repito, estas son cifras a nivel nacional. ¿Qué ha ocurrido con el ticket promedio? El ticket promedio también ha crecido. Traíamos 1.1 millones en el 2019, ese era el valor de una vivienda adquirida a nivel nacional. Cerramos en el 2024 con 1.7 millones de pesos. Ahí quizá no vemos esta pendiente tan acentuada como es el caso del precio por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque pues justamente estamos buscando hacer la vivienda pues más ajustada a la capacidad de compra de las familias. Esto pues ¿a qué nos ha llevado? Que bueno, pues estamos buscando no incrementar quizá tanto el ticket promedio y vamos ajustando el tamaño de nuestras unidades. Quizás si hace unos años estábamos hablando de unidades por arriba de los 100 metros cuadrados, pues hoy, especialmente en ciudades grandes como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, pues cada vez las superficies se van ajustando más precisamente para que podamos tener este juego en el cual sube el precio por metro cuadrado, tienes esta plusvalía, pero sigue siendo vivienda, pues de alguna forma accesible para una buena parte de la población, ¿no? Correcto, y creo que eso es parte de ser un buen desarrollador, entender el mercado, ajustarte a las nuevas necesidades del mercado y entender también esta relación entre valor de las propiedades y ingresos de las familias, porque desgraciadamente en los últimos años tuvimos un incremento en costos desproporcionado, donde entre el 2020 y el 2024 tenemos un crecimiento en costos del 60%, que impacta más o menos como en un crecimiento en valores del 35%. Y eso nos hace pensar que para seguir teniendo el poder adquisitivo tienes que tal vez ajustar los espacios de las unidades, pero complementarlo con áreas comunes que tengan gran valor para el usuario final de esas unidades. Es correcto, Enrique. Y además, bueno, pues también entender que el tipo de familia ya cambió, ¿no? No podemos seguir pensando ¿No? que a nivel nacional es la familia con 2, 3 niños. Pues la realidad es que en zonas como la Ciudad de México el tamaño promedio ya es de menos de 3 integrantes por hogar. Entonces, pues también no solo es por un tema de ticket, sino también por las necesidades, ¿no? No, y dentro de eso, lo que es muy interesante en la Ciudad de México y está empezando a suceder en otras urbes a nivel nacional, es que en el margen, la unidad familiar que se está creando es de menos de 2 personas, es la que más está creciendo. Entonces, eso hace repensar cómo debe ser la oferta de producto que debes de sacar al mercado. Es correcto. Y si hablamos específicamente de vivienda nueva, porque en la anterior pues veíamos tanto vivienda nueva como vivienda usada, que como ya hablaba yo al principio, pues está teniendo un empuje importante también la vivienda usada, lo cual también es positivo, porque a ver, yo compro una vivienda y no solo le voy a ganar plusvalía cuando está nueva y en los primeros 3 o 4 años, que históricamente así sucedía, sino que la apreciación se va a ir manteniendo también a lo largo de los siguientes años porque existe demanda y esto va a ir empujando los precios. Pero bueno, hablando específicamente de vivienda nueva y esto ya a precios constantes, es decir, si le quito ya yo la inflación, el valor promedio del metro cuadrado para vivienda nueva mostró un crecimiento acumulado del 36% desde el 2019 y hasta el 2024, que esto también es algo importante porque pues quizá otro argumento por ahí que pudiéramos tener es, oye, a ver, sí creció, pero también tuvimos mucha inflación. Pues aún descontando el tema inflacionario, hay un crecimiento pues bastante interesante con respecto a los valores y a la plusvalía de las propiedades en México. No, reitero el punto que nos hacían nuestros colegas de BBVA. Creo que en los portafolios de las familias y de los inversionistas, el tener bienes inmobiliarios siempre es un activo muy deseado con rendimientos o rentabilidades muy interesantes que complementan
tu portafolio y con un nivel de riesgo relativamente bajo. Exactamente, con un riesgo controlado, digamos, ¿no? Y Creo bueno, que tú lo dices entrando, mejor que yo. hablando ya del tema de Ciudad de México, ¿cómo está la Ciudad de México? Pues bueno, tenemos alrededor de 1,300 proyectos activos. Cuando hablamos de ciudad, estamos incluyendo también los municipios conurbados. Y en este sentido, bueno, pues, ¿dónde existe la mayor oferta? Pues en la alcaldía Cuauhtémoc, hablando de todos estos proyectos, de los casi 1,300, 300 de ellos están justamente en la alcaldía Cuauhtémoc, que representan el 23% de la oferta actual del mercado. De ahí le seguiría Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. ¿Qué tienen en común estas cuatro alcaldías, especialmente las tres primeras? Pues que justamente tienen estas bondades de centricidad, de conectividad, de generadores de demanda, de equipamiento urbano que tienes pues de una forma mucho más accesible. Sabemos que, bueno, el tránsito vehicular en la Ciudad de México es cada vez más complicado y por lo tanto es que valoras aún más el justamente el estar cerca de todas tus actividades. Y cuando hablo de actividades, no solo es de tu trabajo, es de las escuelas, es de las áreas recreativas, es pues prácticamente de lo que todo, en lo que gira tu vida, ¿no? Entonces, mientras más accesibles, mientras más cercanos estemos de estos generadores, pues es donde encontramos un mayor índice de inventario, pero también una mayor demanda. No solo es que se estén haciendo las viviendas porque sí en estas alcaldías, sino porque, bueno, pues los mismos desarrolladores obviamente tienen detectado que ahí es donde existe la mayor demanda e incluso pues también la mayor apreciación en cuanto a los valores. En el caso específico de la Cuauhtémoc, pues vemos que el ticket promedio hoy está en torno a los 4,5 millones de pesos y alrededor de 70,000 por metro cuadrado, aunque aquí incluimos alta y baja densidad, todo lo que incluye la alcaldía, que bueno, pues tiene colonias como Guerrero, pero pues también tenemos la Roma. Entonces, ahora sí que vamos a ir desmenuzando la información porque las cifras macro a veces pueden ser un poquito engañosas. Entonces, vamos a ir viendo pues dentro de la Cuauhtémoc también cuáles son las zonas más interesantes y donde están teniendo un mejor comportamiento las propiedades. Y déjame, creo que en esta diapositiva que nos hiciste favor de preparar, creo que habla de esta vida urbanita. Más de la mitad de lo que hoy del inventario que se está generando está en zonas donde puedes hacer una vida muy peatonal, tendrás acceso relativamente rápido a tu parte laboral, pero tienes oferta estudiantil muy cerca, tienes oferta cultural en la zona, tienes acceso a una gama de mercados y supermercados únicos en la Ciudad de México, y eso hace que la vida sea muy atractiva para las personas. Y hace un momento nos comentabas que los famosos millennials están empezando a comprar y ellos sí quieren alejarse de una vida suburbana y tener esta vida muy urbana, pero de alta calidad. Y entonces vemos cómo la oferta se está ajustando a eso y esos desarrollos que vemos en la Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, mismo en la Gustavo Amadero o en Azcapotzalco, son relativamente céntricos que te permiten lograr esto, tener accesibilidad a tu trabajo en menos de media hora, ya sea en transporte público o en medios alternativos como la bicicleta, el patín eléctrico, etcétera, etcétera. Y creo que eso lo hace muy interesante y por eso es que estamos viendo que aquí crece. Más allá que creo que refleja la próxima Semana del Arte, que es en 2 semanas, tu chart y me encanta. Sí, y fíjate que también algo interesante es que hasta dentro de los millennials también hay diferentes segmentos, pero el común denominador es justamente esta búsqueda de la centricidad, de esta vida urbanita que mencionas, ¿no? Porque, a ver, ya hay millennials de 40 años con hijos, pero
A diferencia de otras generaciones, cuando empezaban a tener familias y ya buscaban mayores espacios y quizás se iban a los suburbios o a las zonas más en las periferias, vemos que esto ya cambió. O sea, en colonias como la Juárez, como la Roma, cada vez vemos también más niños, porque justamente estos millennials pues ya empiezan a formar familias y entonces pues también ya no solo pensemos en estas zonas para solteros o para gente sola, sino que incluso también ya empezamos a ver estos segmentos de mercado más familiares, pero donde el común denominador es justo eso, ¿no? El tener todo muy céntrico y muy accesible. Correcto. Y bueno, aquí ya viendo específicamente la evolución de los valores de venta en la Ciudad de México, vemos que el precio por metro cuadrado, incluyendo vivienda nueva y usada, ha mostrado también un crecimiento constante, alcanzando 43,000 pesos por metro cuadrado a inicios de este 2025, con un incremento del 26% desde el 2019. Quizá aquí no es tan pronunciado como lo veíamos en el caso de la gráfica a nivel nacional, porque bueno, pues recordemos que en la Ciudad de México, pues prácticamente la vivienda de interés social es inexistente. Toda la oferta que hoy tenemos está de vivienda media hacia arriba. Entonces, las apreciaciones, pues obviamente tienen un crecimiento más moderado que lo que podríamos ver en otras ciudades donde hay más componente de vivienda social. Pero aún así, bueno, considerando que todo lo que tenemos es vivienda media, residencial y segmentos más altos, pues sí, haciendo este ejercicio de revisar qué tanto crecimos del 2019 al 2024, y vuelvo a enfatizar con todo y periodo de pandemia, pues sí hubo una apreciación importante del 26%. Y en cuanto al ticket promedio, pues nos hemos mantenido en torno a los 4 millones de pesos. Hemos tenido ahí algunas fluctuaciones, pero pues otra vez buscando el no salirnos de este rango para que pues le pueda alcanzar a la gente. Correcto. No, no, muy interesante. La data dura que nos estás es bárbara y creo que permite a los que queremos comprar unidades ver dónde, hacer el zooming de dónde está moviéndose el mercado y dónde hay oportunidades muy interesantes. Qué maravilla tenerte el día de hoy, Marisol. Muchas gracias, Enrique. Pues ahora sí que con datos es como nos podemos convencer justamente de que estamos en el sector correcto. Y bueno, aquí vemos qué tanto ha evolucionado el mercado de un año a otro. Y bueno, como bien adelantabas hace un ratito, pues sí, los inventarios han bajado. Estábamos hace un año cerca de los 1,600 proyectos a nivel zona metropolitana. Hoy estamos en 1,287, es decir, hubo una reducción del 17%. Si hablamos de inventarios, de igual manera estábamos en torno a las casi 28,000 unidades, hoy estamos en 24,000. De hecho, si se mantienen los actuales ritmos de absorción, tenemos inventario en la Ciudad de México para poquito más de 2 años y se nos acaba. Que evidentemente, pues eso representa un reto, pero también una oportunidad. Hay que seguir reponiendo ese inventario porque pues hubo ciertos periodos en los cuales no se iniciaron, incluso todavía hoy no se están iniciando el mismo número de proyectos que teníamos en el pasado. ¿Y esto a qué nos lleva? Que bueno, pues cada vez vemos una mayor reducción en el número de unidades disponibles en el mercado, hablando específicamente de vivienda nueva. Y en el tema de precios, que de igual manera aquí nos estamos centrando solo en vivienda nueva y en el mercado vertical, vemos que hubo una apreciación del 11%. El año pasado estábamos sobre los 58,900 pesos. Hoy estamos en 65,300 a nivel general de todo lo que es la zona metropolitana. Entonces, pues bueno, también son buenos indicadores. ¿Por qué? Porque se está vendiendo, porque los precios están subiendo. Ahí el gran desafío es justamente el tema de la oferta, ¿no? Que podamos ir reponiendo estos inventarios. A ver, y déjame comentar en términos de la oferta. Uno de los temas importantes aquí es que el tiempo promedio de maduración de un proyecto son alrededor de 4 años, entre permisos y licencias y construcción. No megatorres, pero proyectos promedio. Eso lo que quiere decir, a tu punto, que tenemos 2 años de inventario y que está entrando relativamente poco inventario, es que tal vez en 3, 4 años empecemos a ver escasez de producto en la Ciudad de México, con lo bueno y lo malo que tiene eso, y vamos a ver cómo eh, el número de nuevos proyectos que entren al mercado va a tender a acelerarse, exactamente por eso. Entonces creo que
vienen tiempos interesantes para la Ciudad de México en el mediano, en el corto plazo como inversionista, porque va a haber un, una falta de oferta y entonces como inversionista hay oportunidad ahí. Y para el desarrollador creo que hay que empezar a analizar qué cosas hay que empezar a hacer. Y obviamente, reitero mi punto, para los inversionistas quiere decir que hay que salir a comprar, porque no necesariamente va a haber los inventarios que necesitamos en la ciudad. Exactamente. Y además, pues bueno, la ley de la oferta y la demanda que nos dice que pues si hay más demanda y no existe la suficiente oferta, pues esto puede empujar todavía más los valores. Entonces, pues claramente si estás pensando en hacer una inversión, creo que es el momento correcto. Y también para los desarrolladores, pues es momento de pensar ya en reponer este inventario, porque como bien comentas, pues no es que sea muy rápido el asunto, ¿no? Entre que llevas toda la conceptualización y el desarrollo de los proyectos, pues esto toma tiempo y yo creo que ya vamos tarde, no traemos el pipeline suficiente para reponer este inventario, así que creo que ese será un desafío importante este año, pero también una gran oportunidad para los desarrolladores que sigan apostando a la Ciudad de México, que por supuesto hay que hacerlo porque pues es el mercado más grande y que seguirá creciendo. Y en términos del segmento residencial, el residencial es cuando hablamos de vivienda de 2 a 4 millones de pesos. Aquí, pues, la misma tendencia, bajó el número de proyectos un 18%, las ventas se mantuvieron más o menos iguales a lo largo de todo el año, en torno a las 1,500 unidades por trimestre. El inventario también se redujo un 12% y aquí creció incluso más el precio por metro cuadrado. Aquí tenemos una apreciación del 12,5% anual, que bueno, pues si lo comparas versus las tasas de interés, que tanto te convendría tenerlo, por ejemplo, en CETES, a tenerlo en una vivienda, pues claramente aquí sigue siendo bastante atractivo porque le apuestas al tema de la plusvalía, pero también a la rentabilidad que puedas tener en el caso de poner esta propiedad en renta. En Interesante. el caso del segmento Residencial Plus, el Residencial Plus va de 4 a 6 millones de pesos. En este caso también vemos una reducción. La realidad es que han bajado los inventarios para prácticamente todos los segmentos de mercado. En este caso vemos una reducción del 17% y una apreciación en cuanto al valor por metro cuadrado del 4%. Aquí estuvo un poquito más moderada y más en línea con lo que ocurrió en toda la Ciudad de México, pero bueno, aún así también se va generando una plusvalía. Y cuando hablamos del premium, el número de proyectos se redujo un 13%, el inventario no tanto, este se ha mantenido un poquito más, ¿por qué? Pues porque se vende más despacio, ¿no? Una vivienda de arriba de 6 millones de pesos tiende a tener una velocidad de ventas menor, por eso es que vemos que el inventario aquí no se ha reducido tanto como en el caso de los otros segmentos, pero el tema de los precios también incrementó, pasó de 74,700 a casi 82,000 pesos por metro cuadrado, es decir, un incremento equivalente al 9% anual. Y bueno, hablando ya específicamente de Corredor Reforma, que como sabemos es una de las zonas pues con mayor dinamismo dentro de la Ciudad de México y evidentemente dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Bueno, el comportamiento nos habla de que hoy tenemos 52 proyectos activos, al trimestre se venden en torno a las 300 unidades, tenemos un inventario de alrededor de 1,900 unidades, un ticket promedio de 7,4 millones y un incremento en el valor por metro cuadrado del 8%. Y aquí lo destacado es que, bueno, pues es sin duda una de las zonas con el mayor valor por metro cuadrado de toda la Ciudad de México, sobre más de 100,000 pesos metro cuadrado, y que aún así, pues sigue creciendo, sigue teniendo una apreciación importante. Y pues, ¿qué tiene que ver con esto? La demanda, ¿no? El que siga habiendo compradores que están empujando estos valores es uno de los factores que ha llevado a que este sea uno de los corredores más atractivos tanto para la inversión como también pues para la gente, para el consumidor final. Y cuando Y, hablamos de corredor reforma, sí. sí, sí, perdón, aquí nada más iba a destacar el tema del consumidor. Creo que si hay un corredor que la gente busca, es esta parte de la Cuauhtémoc, el corredor Reforma, por sus cualidades, por el hecho de que es la avenida más importante de toda América
y las características en términos de la oferta de servicios de toda índole y calidad de vida que te da el corredor Reforma, ¿no? Y por eso vemos este incremento en precios, y cómo, además de todo, a pesar de que las unidades se mantuvieron porque entraron nuevas unidades en la oferta, estamos viendo que los proyectos sí cayeron. Entonces, no estamos viendo necesariamente crecer de manera importante el inventario y eso también como inversión es una buena noticia, Marisol. Creo que es algo interesante a seguir. Así es, como bien comentas, sí se incorporaron proyectos, pero no se repusieron al mismo nivel de los que se agotaron y además el tipo de proyectos que se incorporaron, pues no son necesariamente de alta densidad, porque bueno, pues sabemos que es complicado encontrar terrenos de alta densidad en los cuales puedas tener estos megaproyectos con muchas amenidades. Entonces, la realidad es que hoy, pues muchos de los proyectos, especialmente, por ejemplo, en la colonia Cuauhtémoc, que la misma densidad pues no te da para otra cosa, son proyectos de baja densidad, que cuando hablo de baja densidad son de 5 niveles, ¿no? Y obviamente tienen sus cualidades, tienen sus bondades, por supuesto, pero pues están más limitados en cuanto al tema de las amenidades, ¿no? Sí, 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 sin duda alguna. Pero reitero, creo que es una de esta zona con el corredor Condesa-Roma, yo te diría que es de las zonas de mayor deseabilidad en términos de el usuario final. Así es. Y en cuanto a las ventas, pues bueno, si bien se han incorporado unos nuevos proyectos, otros han ido saliendo, pero la realidad es que las ventas se han mantenido constantes. Aquí haciendo el comparativo de los dos últimos años, 2023 y 2024, pues esto también es algo bueno y que da certidumbre porque no vemos picos y valles demasiado pronunciados como podría ocurrir en otras zonas, que hay, también ocurre, ¿no? Hay algunas que ¿Eh? se van poniendo de moda y que de repente ves un pico enorme, pero al siguiente trimestre o al siguiente año ya no tiene necesariamente ese mismo comportamiento. En el caso del corredor Reforma, la verdad es que hemos visto una estabilidad importante porque pues prácticamente a lo largo de los últimos años nos hemos mantenido en torno a estas absorciones, a estos ritmos de venta de alrededor de 300 unidades al trimestre. Correcto, correcto. Y creo que habla de la bondad del corredor, ¿no? Así es. Y si lo vemos ya distribuido por segmento, pues el segmento RP, el de 4 a 6 millones de pesos, es el que mantiene el liderazgo. El RP es justamente esta barra que vemos de color verde y de igual manera, siguiendo el mismo periodo de todo 2021 y hasta el 2024, pues bueno, vemos que es el segmento que ha tenido pues la mayor resiliencia y ese es como el que siempre se está moviendo de mejor manera. Sin embargo, bueno, pues también vemos el residencial como ya también un segmento que está ganando participación, porque ya podemos encontrar también producto quizá un poquito más accesible, en torno a los 3 y medio millones de pesos, con unidades pequeñitas, pero bueno, pues que están entrando con ciertos jugadores al mercado y que pues ya empiezan a tener también un cierto rol importante dentro del corredor. Y si sacáramos un promedio del Residencial Plus, te diría que es bastante constante. Si lo hiciéramos anual, ¿no? No por Ujú. cuarto. Y entonces eso te habla de la fortaleza de la zona y del el empuje de estos tres segmentos, el premium, el residencial y el residencial plus. Creo que es muy bueno este empuje que vemos en la zona. Es correcto. Y bueno, si hablamos de superficie, si estos precios lo convertimos en superficie, a ver de qué tamaño son estas viviendas, pues bueno, vemos que el tamaño que ha tenido el mejor comportamiento durante el último año son las unidades que van desde 35 y hasta 50 metros cuadrados aproximadamente, que otra vez pensemos que no necesariamente solo es para el inversionista, también el mismo cliente final con el tipo de familias que hoy tenemos en el mercado, pues bueno, hoy está accediendo a una vivienda de este tipo,
privilegiando la ubicación, privilegiando el estilo de vida y no solo los metros cuadrados, ¿no? Ya no compras solo en función de cuántas recámaras tiene y cuántos metros cuadrados tiene, sino más bien qué me ofrece el proyecto en cuanto a concepto y en cuanto a estilo de vida. Y aquí, bueno, pues algo interesante también es ver la rentabilidad, ¿no? Pues muchas de estas unidades sí son adquiridas por inversionistas y la realidad es que les va bastante, bastante bien. Aquí vemos este zoom de poniéndolo en rentas a través de plataformas digitales, una unidad con esta superficie en torno a los 45 metros cuadrados de una recámara, pues bueno, cómo se está comportando en rentas a través de plataformas digitales como Airbnb, pues bueno, vemos que traen una ocupación del 64%, ni los hoteles están en esto, así que es una ocupación muy destacada que en el último año, y aquí estoy hablando solo del corredor, de la colonia Juárez, de hecho, en específico, este producto de 45, 50 metros cuadrados en la colonia Juárez, si tú lo pones en renta a través de Airbnb, traes una ocupación promedio del 64%, que tuvo un crecimiento del 4% versus el año pasado, una tarifa diaria de alrededor de 1,800 pesos, que también tuvo un incremento del 5% anual, y un RevPAR cercano a los 990. Entonces, que aquí todavía fue mayor, ¿no? Un 11% de crecimiento. Y déjame ahí complementar. La Ciudad de México hoy es una de las grandes urbes con grandes eventos. O sea, tenemos el Gran Premio de la Ciudad de México, la Semana del Arte, como mencionaba. Hemos tenido grandes torneos de golf y vamos a volver a tener, como me susurraron el otro día al oído, otro torneo de golf, otro para los próximos 5 años, de nuevo volviendo. Y si además de todo tomamos en cuenta que el 2026 tenemos el Mundial, la oferta hotelera no tiene la capacidad de recibir a todos. Entonces, este tipo de inversión va a generar rentabilidades muy interesantes en los próximos años. Entonces, el tema mismo, digamos, yo pienso que el Red Park, cómo se está rentando en promedio, las ocupaciones, vamos a ver cómo van a empezar a subir en los próximos años, porque, de nuevo, el crear nueva oferta hotelera nos lleva entre 3 y 4 años en el mejor de los casos. Y más si pensamos, digamos, en hoteles 5 estrellas y 4 estrellas de alta capacidad, pues todavía más, se van a llevar 6 a 8 años. Entonces, creo que aquí hay una ventana de oportunidad para el inversionista muy interesante. Absolutamente. Y bueno, pues recordemos cuál es el corredor hotelero con mejor comportamiento por excelencia, pues justamente el corredor Correcto. Reforma, ¿no? Y como bien comentas, a ver, los hoteles no van a ser suficientes para todos los eventos que vienen. El tema del mundial sin duda va a ser un detonador importantísimo y pues el mundial lo tenemos a poquito más de un año y pues va a ser complicado que construyamos todas esas llaves que se van a requerir. Así que pues la alternativa sin duda van a ser todos estos establecimientos de Airbnb. Que bueno, pues si tú tienes una propiedad en la zona, pues si ya hoy tenemos un buen performance, esto es bien importante también, la plataforma Airbnb clasifica a nivel mundial pues todas las zonas y todos los corredores donde hay propiedades y les pone una calificación, ¿no? En base obviamente a la demanda, al revenue, a la temporalidad, a la misma regulación y bueno, pues esta zona en particular es una de las mejor ranqueadas, tenemos una calificación de 91 en una escala de 1/100. Entonces, bueno, pues esto también es algo destacado, ¿no? Marisol, a ver, estoy viendo el reloj y estamos llegando a la hora, casi a la hora. Tal vez sería, yo sé que tenemos una presentación todavía más larga, pero creo que tal vez este sea un momento de tomar una pausa para que Rose nos ayude con algunas de las preguntas que veo hay mucha actividad en el chat. Y no quisiera dejar ir sin contestar algunas de ellas. No vamos a poder contestar todas, más allá de que lo haremos posteriormente, pero aprovecharte porque pues es un privilegio tenerte aquí y con esta data todavía más. Entonces, Rose, si nos ayudas, por favor. Claro. Sí, claro que sí. La verdad es que sí, efectivamente tenemos varias preguntas. Eh, Empiezo. Además de University Tower, ¿qué otros desarrollos tiene la desarrolladora?
en la Ciudad de México? Digo, Enrique, esto es para ti, y otras ciudades. ¿Y cuál es el plus de estos desarrollos que ofrecen estos desarrollos que otros no tienen? Mira, yo primero, nosotros estamos concentrados principalmente en la zona para vivienda, en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Tenemos un desarrollo de gran lujo en Polanco que se llama el Live Platón. Luego tenemos Agua Bosques, Op Santa Fe, Reserva de los Jinetes, entre otros. Y una de las cosas que caracteriza a desarrolladora del parque es el asegurarnos de crear comunidades y que se vuelva una comunidad muy viva, muy activa, y eso lo que genera es una alta plusvalía para el inversionista y usuario, y por el otro lado, una gran calidad de vida y a su vez una calidad del activo en el mantenimiento muy alta. Entonces, los invitamos a visitarnos y conocer todos nuestros desarrollos. Otra pregunta. Con las tendencias actuales de urbanización y verticalización, ¿qué papel jugarán las tecnologías emergentes como inteligencia artificial y la automatización en el diseño, construcción y comercialización de viviendas en 2025? Mira, yo lo que te comentaría al respecto, y me gustaría también tener la opinión de Marisol, que sigue la parte comercial, es que obviamente la inteligencia artificial va a ser una herramienta que viene a complementar el cómo atendemos a los clientes, cómo les hacemos llegar a los clientes la información. Y también a los clientes creo que les permitirá volverse más agudos en las preguntas y en la manera de evaluar sus inversiones para el futuro. Entonces, creo que hay un beneficio muy importante. En el lado del diseño y operación, vamos a ver cada vez edificios más eficientes, diseños más eficientes, gracias a estas tecnologías. Ahí complementando desde el punto de vista comercial, pues sin duda son herramientas que hacen los procesos más eficientes. Nosotros, como lo vemos, pues llevando la gestión comercial y el marketing de muchos proyectos a nivel nacional y en toda Latinoamérica, pues es que justamente todas estas herramientas de inteligencia artificial lo que están buscando es hacer mejor los procesos, es eficientarlo y mejorar también la experiencia del cliente. Evidentemente, el rol del broker, del inmobiliario, no se va a sustituir, sigue siendo pues una de las adquisiciones o la adquisición más importante de tu vida. Entonces, esto, por supuesto que necesitas una cara atrás que te dé la confianza, que te dé la certidumbre, pero evidentemente el tener todas estas herramientas a través de las cuales tú puedes hacer tu trabajo mucho más eficiente, que puedes ahorrar tiempo, sobre todo, pues es justamente donde vamos a poder ver estas mejoras. Entonces, yo lo que diría es que de cara a la experiencia del cliente, sí vamos a notar una evolución importante y obviamente benéfico para todos. Una más. ¿Cuál es el perfil del comprador en departamentos en la Ciudad de México? Promedio de ingresos, edades, formas de financiamiento. Pues mira, si hablamos de que el ticket promedio en la Ciudad de México, considerando tanto vivienda nueva como vivienda usada, está en torno a los 4 millones de pesos, promediando ambas para una hipoteca de 4 millones de pesos, pues te queda una mensualidad de alrededor de 40,000, tienes que ganar 3 veces eso, es decir, un ingreso promedio de alrededor de 100, 120,000 pesos, que ojo, pueden ser ingresos personales o ingresos familiares. Esto hablando de gente que compra a través de un crédito hipotecario y que principalmente es consumidor final, pero ese es un segmento de mercado. Hay otro importante que son los inversionistas, y cuando hablo de inversionistas, pues no pensemos quizá en la empresa, sino el inversionista de a pie, o sea, el que tiene el dinero en el banco y el que dice, oye, pues llevo con estos ahorros y hoy voy a poner el dinero en una inversión en ladrillos. Entonces, esos serían como de los principales nichos, y evidentemente, pues va a ser también muy distinto dependiendo de cada segmento, de cada zona, de cada proyecto en particular, pero en términos generales podríamos hablar de ese perfil. Una pregunta más. En Quintana Roo, específicamente en Tulum, he visto casos que no son aislados en donde los inversionistas después de 2 años están vendiendo sus departamentos a precio de preventa. En algunos casos llevan más de 2 años en venta. ¿Algún comentario?
Mira, a ver, yo creo que hablamos de oferta y demanda y obviamente a veces hay exceso de oferta en el mercado y eso hace que el desplazar estos inventarios lleve tiempo. Más allá que también es importante hablar de la calidad del desarrollo, empezando, digo, a ver, la primera máxima en el bien raíz es localización, ¿no? Por eso el corredor reforma es tan importante. Y luego te diría de la calidad del activo mismo. Pues hay activos que tal vez valen lo mismo, pero hay unos que están muy bien hechos y es una cosa que distingue a desarrollador del parque porque nos preocupamos porque nuestro producto sea de alta calidad y hay otros que deciden que lo importante es desplazar y sacar rápido el inventario y no necesariamente se fijan en que el producto sea de calidad. Y eso hace que a la hora de la reventa, pues se muevan menos estos inventarios sin saber específicamente y ser experto en el mercado de Tulum. Marisol, hablabas de la disminución en nuevos proyectos y te preguntan cuáles son las principales razones de esta disminución. Pues, el tema, obviamente, del encarecimiento del suelo, pues cada vez es más complicado desarrollar en la Ciudad de México y ahí seguramente Enrique nos podrá complementar muy bien, pero pues sí, el suelo se ha encarecido, los costos de la construcción, por supuesto, la inflación que tuvimos especialmente en años anteriores en los materiales de la construcción, pues hace que sea complicado el que sea negocio, esa es la realidad, que te den los márgenes suficientes. Además, obviamente, de toda la tramitología, ¿no? Como ya bien lo acotaba, pues no es como que yo hoy decido hacer un proyecto y ya voy a tener todas las licencias y los permisos en 3, 4 meses, ojalá fuera el caso, pero bueno, pues lleva un proceso y esto pues puede tomar cierto tiempo. Entonces, esa es la realidad, que no hemos tenido ese pipeline suficiente por diversos factores, el tema de las tasas de interés, por supuesto, y cuando hablo de tasas de interés ya es para el desarrollador, ¿no? Cuando pide un crédito puente, pues ahí sí las tasas no han tenido quizá el mismo comportamiento que las tasas para el consumidor. Entonces se le vuelve más caro desarrollar proyectos y por ende, pues es que hoy tenemos un menor volumen. Y aunado a todo lo que dice Marisol, que es muy importante, también hubo un tema del lado de la demanda. Al haber incertidumbre, al haber habido incertidumbre inicial en el gobierno anterior en la Ciudad de México ante los desarrolladores y luego la pandemia, donde la gente tomó decisiones de postergar su decisión de inversión. Eso hace que se haya frenado la demanda por producto y eso hizo que muchos de mis colegas desarrolladores pospusieran sus decisiones de inversión. Aunado, como bien decía Marisol, a un tema de costos de tierra, de costos de construcción y complejidad en la Ciudad de México para la obtención de permisos y licencias. Tengo que admitir que la autoridad actual está buscando darnos mayor certeza a los inversionistas, buscando que tengamos eh, tiempos de permisos y licencias mucho más acotados para que podamos detonar la inversión y como hablábamos al principio, Marisol y yo, el generar esta inversión empieza a reactivar la economía porque tocamos tantos sectores de la misma, que es tan importante este sector para la ciudad y para el país. De acuerdo. Hago una última pregunta ya nada más para que me hagan una conclusión. ¿Cuáles serán los principales retos que enfrentará la vivienda en 2025 en términos de accesibilidad y sostenibilidad? ¿Y cómo pueden los desarrolladores y el sector público trabajar juntos para abordarlos eficazmente? Mira, yo lo que te diría es que tanto el sector público como el sector privado estamos trabajando de la mano para cada vez tener una mejor oferta de vivienda. Y obviamente estamos muy preocupados, no solo ocupados, sino preocupados, sino ocupados en generar características y regulación que nos lleve a generar una vivienda cada vez más sostenible, pero también, como bien lo comentaba al principio, más eficiente en la obtención de sus permisos y licencias. Y eso permitirá
que las inversiones futuras sean más rápidas, se detonen más rápido y tengamos una mejor oferta de producto hacia adelante. Y en ese sentido te diría que University Tower es un punta de lanza por toda la oferta de medio ambiente, de amabilidad hacia el medio ambiente que estamos viendo y estamos ofreciendo, más temas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es lo que yo estoy viendo en el mercado y por lo menos de los desarrolladores institucionales como desarrollador del parque y mis colegas en el ADI, en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, estamos muy preocupados por estos temas y ocupados. No solo preocupados, pero ocupados. Muy bien, pues Marisol Enrique, un último mensaje de conclusión antes de cerrar esta sesión. Claro que sí, Rose. Pues mira, un poquito a modo de resumen, ¿cómo vemos el mercado? Pues ha habido una evolución de precios importante. Estamos en torno a los 43,000 pesos por metro cuadrado en la Ciudad de México, un crecimiento sostenido del 26% desde el 2019, específicamente en Corredor Reforma, un crecimiento acumulado del 40% entre el 2021 y el 2024. Esto pues es bastante atractivo. Las rentas, el 23% de las viviendas en la Ciudad de México son rentadas, pero en zonas como justamente el Corredor Reforma, hasta más del 40% de todas las viviendas son rentadas. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues que hay una demanda importante, creciente, y como un instrumento de inversión, pues las propiedades sigan siendo sumamente atractivas. Y cuando hablo de rentas, no solo es renta a corto, sino también de larga estancia, que también de esas ya no hablamos, pero pues también tienen una demanda bastante creciente y donde los precios se han ido empujando. Y pues por otro lado, yo lo reduciría o bueno, lo sintetizaría más bien en que pues este trabajo en conjunto creo que es la clave y justamente centralizando todos los esfuerzos en el consumidor, ¿no? Eso es lo más relevante, que justamente los desarrolladores institucionales, profesionales, que centran todo su trabajo en justamente en los desarrollos, en las necesidades del consumidor, pues son los que tienen una mayor ventaja. Y bueno, pues hoy una de las principales necesidades del consumidor es justamente estas famosas ciudades de los 15 minutos, que llevamos muchos años hablando de ellas, pero hoy lo vemos ya más como una realidad, donde pues yo lo que diría es que la principal amenidad, por supuesto que podemos tener muchísimas amenidades muy atractivas, que pues es algo que jala siempre el consumidor, pero la principal amenidad es tu propia ciudad. Cuando estás en medio de todo, cuando tienes justamente oficinas, cultura, comercio, vivienda, transporte, todo a una distancia de aproximadamente 15, 20 minutos, pues esto es lo que te da una calidad de vida importante y es lo que pues te da una ventaja en tu inversión. Por último, yo quisiera decir, primero, agradecerte a ti, Rose, como siempre, por ayudarnos a organizar todo esto, pero muy importante agradecer a Marisol y todo su equipo que nos hicieron llegar el día de hoy esta información, esta data dura sobre el sector. Eh, y obviamente la presentación de Marisol, que siempre es, como dicen los gringos, eye-opener, y yo me siento muy orgulloso de poder escucharla y entender esta data y compartir con todos ustedes esta data. Marisol, muchísimas gracias. Y yo me llevaría el Corredor Reforma, es una muy buena inversión. Los precios hoy están por arriba de los 108,000 pesos, si recuerdo bien la lámina que nos hizo favor de Sí. presentar Marisol. Las rentas están creciendo tanto a corto, mediano y largo plazo. Y la gente quiere una vida urbanita. Hoy me sentí muy orgulloso porque yo digo que yo inventé el nombre o el término urbanita y veo que Marisol ya lo usa. Entonces, qué padre que la gente podamos hacer una vida urbanita. Agradezco a todos nuestros escuchas hoy, que estuvieron hoy con nosotros o que en el futuro nos escuchen y los invito a visitar University Tower y los desarrollos de desarrolladora del parque. Gracias por asistir hoy y por su tiempo. Muchísimas gracias. Pues de esta manera damos por concluido nuestro
nuestro primer webinar del año, La vivienda en 2025, perspectivas y oportunidades. En nombre de University Tower agradezco primero a nuestros ponentes. Marisol, como viste, se nos queda mucha información, así es que no será la primera vez y la única en el año que te tendremos por acá. Enrique, Claro, con mucho muchas gusto. gracias también por tu tiempo. Y a todos los que se conectaron, gracias por tomarse este espacio para escucharnos y para recibir esta información que siempre nos resulta muy valiosa. Muchísimas gracias y estén pendientes de nuestras próximas actividades. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Hasta buena luego. tarde.